Buenos días. Hola, buenos días. Em, tenemos el honor, este día, justo antes del 1 de noviembre, Día de Todos los Santos, de presentarle una santa, no. No, de darle, de tener otra sesión más del Premio Nacional de Humor Jorge Cocker Delano. Este premio fue creado hace 5 años y tiene como objeto premiar a alguien cuya trayectoria sea relevante y tenga que ver con el tema del humor. Todos los años nos planteamos con el jurado qué significa este premio y a qué tipo de personas en qué tipo de personas debería recaer el premio. Es una discusión apasionante porque significa siempre volver a plantearse qué significa el humor en Chile y dentro de la historia de Chile. ¿Ah? Bueno, eso por ejemplo, eso es humor. Y claro, hemos llegado a la conclusión de que nosotros no queremos premiar a alguien que sea un buen chistólogo o que haya hecho un buen chiste o que tenga una obra destacada en el humor. Lo que a nosotros nos interesa premiar es a alguien que haya hecho trabajos relevantes, que tengan que ver con el humor, pero que al mismo tiempo también sea un ejemplo vivo de una actitud, de una visión del mundo y de las cosas humorísticas. Es por eso que hemos premiado hasta ahora. Los primeros 2 premiados fueron Rufino, el dibujante, y Andrés Rion, el actor, humorista, director de teatro. Después hemos premiado a Jaime C. León. Después hemos premiado a el poeta Claudio Bertoni, que no digamos alguien que sea experto en hacer chistes, ni que aparezca en Borandés con compañía, pero que nos parecía que su poesía y su actitud vital y su visión de la vida tenían que ver con el humor. Y el año pasado premiamos a Florcita Motúa, y este año nos reunimos con el jurado, que estaba Ernesto H., que está acá, que estaba Jani Dueña, que no está acá porque está en una gira con 31 minutos, y en que estaba Luis Ñeco, que no está acá porque está con su esposa en Italia tratando de compensar meses de estar filmando todas las películas que se están haciendo en Chile al mismo tiempo. Con el jurado nos reunimos y pensamos a ver a quién le damos el premio este año, y pensamos, nos dimos vuelta en nombre, pensamos también que hasta ahora toda nuestra lista eran machos, no digamos alfa, pero machos después de todo, y pensamos en alguien y naturalmente la Delfina Guzmán apareció en nuestra lista como una mujer que ha trabajado en humor, que ha hecho teatro con humor, que ha hecho también obras dramáticas, pero que al mismo tiempo simboliza una actitud mental, personal, política incluso, humorística, que tiene que ver con el humor. Es alguien que además de haber hecho mucho, ha inspirado mucho en torno a ella. Ha estado el Ictus, ha estado Gonzalo Rojas, José Donoso. Es alguien que dentro de la cultura chilena ha hecho un antes y un después, y que muchas de estas cosas tienen que ver con el humor, que por supuesto en el caso de ella es inevitable. Así que surgió el nombre, llegamos a la unanimidad y después nos dedicamos a los tragos, que era lo que queríamos. Así que para nosotros es un honor darle el Premio Nacional a Delfina Guzmán. En esta misma sesión también premiamos a título póstumo a Temo Lobos, que también nos parece un aporte en el ambiente del dibujo y del imaginario de toda una generación que conoció el humor a través de él. Pero de cuerpo presente tenemos a Delfina Guzmán y yo le pido un aplauso.
Yo sé, Delfina, que a ti te sorprendió mucho el premio. Sí, pues en primer lugar porque no sabía que existía. Y fíjate que la verdad es que me dio un aliento tan grande con respecto a este país. El hecho de que una universidad tuviera una cátedra del humor me pareció que era algo un aliciente tan potente para los que nos sentimos un poquito marginados en este punto de la cultura de los intereses nacionales. ¿Tú te sientes que, pero el término humor, que te premiaran por el humor, ¿te pareció como justo o te pareció que fuera? Mira, yo creo que no sé en qué consiste mi humor, ¿eh? No, tampoco sé en qué consisto yo, así que no es nada raro eso. Fíjate que para mí el humor ha partido siempre de una mirada al revés. Les voy a contar una anécdota que es muy decidora. Mi primer trabajo en las tablas se llamó, hace muchos años, se llamó una obra que se llamaba Pueblecito, de Armando Mock, chileno. Entonces yo presentaba, es decir, era parte del elenco de esta obra, y yo era una señorita de campo, que tenía a su abuela en el campo, toda su familia en el campo, su pololo en el campo, y resulta que llegaba de la ciudad su hermana mayor, que era en ese tiempo la Miriam Zorut, que es la madre de este escritor, que se me va a olvidar, por supuesto, que se me olvidan todas las cosas, no importa. Entonces llegaba esta niña y yo entré al escenario convencida de que yo estaba representando la víctima, la tragedia, porque ocurría en la obra que la niñita esta llegaba, era elegante, era preciosa, era la querida de la abuela y de todo el mundo, y le quitaba el novio, que no puede ocurrir nada peor a esa edad, a los 17 o 18 años, porque el novio lo es todo. Bueno, el hecho es que yo dije, esto es una tragedia nomás, voy a ser un personaje muy, muy triste. Entro al escenario, y era de mis primeros pasos en el teatro, y a pedirle a mi abuela, que era la Ana González, a quien ustedes todos habrán conocido en algún momento, gran actriz, y le digo, abuelita, le vengo a pedir prestado un cache, que era para mi hermana que llegaba. Esto que digo, y el teatro entero se viene abajo riéndose. Es todo lo que dije. Abuelita, vengo a pedirle que me preste un cache. ¿Y por qué le pareció que fue? ¿Y por qué era tan divertido? Yo nunca supe por qué se habían reído y yo estaba aterrada, porque Eugenio Guzmán, que era mi director, me iba a matar, porque me había hablado de la tragedia de esta muchacha desplazada, que era un poquito una imagen de cómo la ciudad marginaba el campo, en fin, todas esas cosas, esas conclusiones que sacan los sociólogos después. Pero la verdad que yo no sacaba ninguna conclusión, sino que dije, aquí me echan mañana del elenco. Y bueno, no me echaron y cada vez que yo entraba, la gente se reía a gritos. O sea que hay un problema del humor inconfesable que yo no sé dónde está, no sé. ¿Es verdad que antes tú fuiste mimo? ¿Perdón? ¿Que fuiste mimo? Así es. ¿Cómo fue? Eso no me lo puedo imaginar. Mira, fui mimo cuando conocí a Jodorowsky, Alejandro. Lo conocí hace muchos años, por supuesto. Todo lo que me ha pasado a mí hace muchos años. Sí, pues, la vida avanza y uno ahí está tratando de sortear a aquella señora que se llama Parca. Bueno, la verdad es que, a ver, ¿cómo te digo? Jodorowsky llegó, porque en ese tiempo, te estoy hablando de los años 58, 60, la comunidad artística sí existía en Santiago. Nos comunicábamos constantemente, sobre todo a través de dos cosas importantes. El teatro de la universidad, los teatros pertenecían a las universidades, la Católica y la Chile, y a través de que vivíamos todos muy cerca o teníamos talleres en la calle Villavicencio, que está muy de moda ahora, pues está el Gamma ahí. Bueno, entonces nos juntábamos mucho, todos los bailarines, los pintores, los poetas, los escritores, los novelistas, los ensayistas. Es decir, yo fui muy amiga de Enrique Lin, amiga de José Donoso, para qué hablar, en fin, y toda mi gente del teatro. Entonces en esta apareció este personaje tan extraño y tan insólito, ¿eh?
apareció en mi vida en un momento bien especial de la vida de él, porque él vivía en Matucana, porque sus padres vendían ropa. Ellos venían del norte. Y entonces la casa se les quemó. Y entonces Alejandro quedó con toda la ropa quemada. Porque quemaron los roperos, que es lo que se usaba en ese tiempo, los roperos. El hecho es que yo vi a este caballero con unas mechas enormes, así, era bien hermoso, bien atractivo. Y me lo presentaron en la escuela de danza, porque ahí estaba. Y dije yo, ¿por qué se viste así? Entonces él me contó, no, que lo que pasa es que se me quemó la casa, se me quemaron todos los trajes, así que tengo que ponerme los trajes quemados nomás. Es bien raro eso, ¿eh? ¿O no? Bastante. Está para postularlo al premio, Ernesto, ¿eh? Bueno, ustedes saben de quién estoy hablando, de cuando hablo de Alejandro Jodorowsky, o ustedes no saben quién es. Sí. Ah, ya, menos mal. Han sido víctimas de eso. Eso. Pero mismo, Pero me pregunto, sí, yo siempre me voy por las ramas, pero llego al tronco, finalmente llego. Bueno, ahí en la escuela de danza, iba a buscar yo a una compañera mía que estudiábamos las dos. Yo estudié ballet antes de esto, pero al ballet hay que empezar muy chica, a los 5 o 6 años, y yo ya tenía como 12 o 13. Entonces ya tenía los huesos formados, los músculos formados, y no servía para la danza. Entonces fui a la escuela de danza que era una escuela de danza importantísima que tuvo la Universidad de Chile, que era un ballet europeo de gran trascendencia, que se llamó el Ballet Joss, con Kurt Joss, la Lola Vodka y, ¿cómo se llamaba el marido? Se me olvidó porque se me olvida todo, no importa, el cuento sigue igual. Entonces, ¿perdón? Ernst Uthoff. Eran alemanes judíos, los habían echado, como bien se sabe, porque el señor Hitler decidió que había demasiados judíos en el mundo y comenzó a matarlos así de a poquito, porque eso fue a lo que se dedicó este pobre gallo. Bueno, el hecho es que... Te pasó lo del catre. ¿Ah? Te pasó lo del catre, dijiste algo totalmente normal y se rieron. Oye, bueno, total que fui a la escuela de danza, como tengo que encontrarme con mi amiga, y ahí apareció Jodorowsky con el traje quemado. Entonces yo pregunté quién era y me contaron que era mimo. Y esa palabra, la mímica, como que no la cachaba mucho, más bien era la idea de juego, ¿no? De decir cosas que comunicarte a través de gestos. Esa es la verdad, la mímica. Bueno, se me acercó y me dijo, antes de eso, oye, ustedes me tienen que parar porque yo no paro de hablar, ¿eh? Antes de eso, se me había acercado la Hedy Krasa, gran vestuarista del teatro del Ballet Joss. Y estaba viéndole la mano, cosa que a mí nada me puede fascinar más que todos los horóscopos me matan, lo primero que leo en el diario. El porvenir me produce mucha inquietud, me encanta. Y saberlo, y saber qué es lo que me va a pasar a mí antes que me suceda, es un agrado. Díganme que no. Así uno no se cae, no pololea con el que no debe, no se casa con el que no debe. Bueno, finalmente se me acercó esta Hedy Krasa y me dijo una cosa muy rara. Me dijo, tú vas a ser actriz. Yo no sabía, en mi familia no se usaba mucho las relaciones con la gente del arte, excepto con la música, porque uno de mis tíos había pertenecido a un grupo que se llamaba Los Cuatro Guasos. Esto es para ustedes inmemorial, todo esto hace siglos atrás. Bueno, el hecho es que yo dije, ¿por qué actriz? Qué raro, porque yo en ese momento había dejado recién la danza porque no estaba en edad de hacerla y no sabía lo que era la mímica, en fin. El hecho es que ahí me quedé con esta idea que iba a ser actriz. Y la verdad es que de repente aparecen en el ser humano, en el hipotálamo, creo que yo está eso, unos impulsos raros que uno no puede contener. Ese impulso de que algo le dice la voz de adentro, la voz de Dios, la voz de no sé quién, que te dice, dale, dale, dale. Entonces decidí ser actriz, ahí, en ese momento, cuando me miraron la mano. O sea que mi carrera se debe a un acto absolutamente fortuito. ¿Pero es verdad que tartamudeabas? Perdón. ¿Que tartamudeabas un poco cuando empezaste en teatro, no? ¿Tartamudeabas un poco? ¿Te costaba la expresión oral?
Me costaba un poco, fíjate, porque yo tengo malona adicción, ¿ah? ¿Ah? Malona adicción, no me costaba, pero fíjate que entré a una academia que tenía Teodoro Lowe, me enseñó a hacer todos los ejercicios que corresponden y empecé a hacer personajes. Hola, Ahí la gente de la teleserie. perritos míos, que son mis compañeros de trabajo, Elisa Zulueta y el precioso, que es mi hijo en la teleserie, y la otra tonta. ¿Se porta bien chica. como hijo? Qué rico, gracias. Bueno, ¿en qué te iba yo? Me tienen que ayudar, ¿eh? Estábamos en el primer año de la escuela de teatro. Nos faltan... Bueno, y me metí a estudiar teatro. Que en ese tiempo, yo tenía unos 18, estaba recién salí del colegio, 18, 19 años, y se usaba en medio de este desplazamiento de la mujer hacia la cocina y los trabajos básicos, que son los más difíciles. Mucho más complicado ser dueña de casa que ser presidente del Banco Central. Por supuesto que es mucho más difícil. Pero esto era mirado en menos. Pero como la realidad siempre rescata lo importante, porque si no estaríamos viviendo en tiempo de los caballeros estos que vivían antes de nosotros. El hecho es que, por alguna razón, me fui por un lado y me vinieron los recuerdos muy violentos. Entonces, yo estaba haciendo clases de inglés en un colegio que se llamaba St. George, que es el mismo que está ahora ahí arriba. Y había pasado por afuera de la puerta y decía, Teachers Needed. Yo hablaba inglés porque había estado en un colegio inglés. Entonces me metí y hice clase en el St. George. Y en ese momento conocí a Jodorowsky y después me metí al teatro. Y en el teatro comencé a... mi primer personaje en el teatro fue cuando yo estaba esperando a mi hijo Nicolás, que está recién entrando a la sala. Estaba así guatoncita, pero me pusieron un traje que no se me notaba y hice una obra preciosa de Dickens. Bueno, tú me habías hecho una pregunta y seguramente yo me fui por cualquier lado. No, eso me pasa, pero no es Alzheimer, niñita, ¿eh? Porque ya pregunté, ya fui al psiquiatra. ¿Cuándo y cómo pasaste de hacer el humor involuntario, de hablar de catre y que todos se rieran, a transformarlo en algo voluntario, en algo que tú puedes ejercer y transformarlo en algo, o nunca ha pasado ese momento? Muy buena pregunta, Rafita. Yo te voy a decir por qué. Porque yo después de hacer estos escaneos de escarceos, se dice, no escaneos. Escarceo, ¿está bien? Es otra cosa, sí, bueno, pasa mucho eso. Será una palabra. Cuando empecé con estos escarceos en el teatro, decidí también, producto del hipotálamo, aprender esto en serio. Porque una cosa tuve yo en mi educación, que tuve muchas cosas malas, pero mi familia, mi madre sobre todo, era una mujer que profesaba la locura por el rigor. Hay una sola manera de hacer las cosas, la manera correcta. Entonces yo pensé, si voy a hacer teatro, tengo que hacerlo bien. Y me metí a la Universidad de Chile y ahí empezó el drama de mi vida. Familia católica, porque no estoy estudiando en la Universidad Católica. Familia bastante conservadora, sí, no bastante, sino que absolutamente conservadora. Y yo salgo en lo que en ese tiempo era en la Universidad de Chile el síndrome de la izquierda absoluta. De hecho, de ahí partí al Partido Comunista, donde milité bastante tiempo. Entonces mi familia se horrorizó, pues. Se horrorizó, me quitaron la tuición de mis hijos por loca. Y todo, lo que era absolutamente era normal que eso ocurriera. En primer lugar, porque yo no lo planteé bien, porque no tenía edad para plantearme bien las cosas. Y sobre todo porque yo no había estudiado marxismo. Cuando estudié marxismo, entendí todo lo que pasaba a mi familia, los perdoné y no me acuerdo más de que me hayan hecho todas esas cosas cargantes que me hicieron. Es la primera persona que yo escucho que el marxismo le ayuda a reconciliarse con su familia de clase alta, pero bueno, quizás podamos hacer un marxismo de autoayuda. Lea a Marx y reconciliarse con su pasado. No, es que el marxismo, yo creo que va a volver, tú sabes. Según Jaime Badel, que es un gran actor que ustedes lo conocerán, dice que todos nosotros estamos así, con la mano puesta aquí. Al primer momento que nos suelten la mano, está todo ahí en burbuja, escondido en el hipotálamo, como yo digo, que es el lugar donde se piensa, se siente y se comprende.
Estábamos diciendo, ¿cuándo empezaste a hacer humor conscientemente? Bueno, pobre Rafita, bueno, No, te, estoy te acostumbrado. arriesgabas a eso, sí, porque conociste a tu abuela, que era igual que yo. Vamos a hacer una obra juntos, con una niñita que está ahí al frente. Bueno, el rigor, pues entonces a estudiar bien, a entender, a tener clases de historia del arte, historia del teatro, estructura teatral, estructura dramática, en fin, todas las cosas que se necesitan, y vocalización y, por supuesto, movimiento. Y el movimiento, esto es muy divertido, no puedo dejar de contárselo. Hacíamos clase con la Nani Torres, que era una morenota, y digo morenota porque era morenota. Era grande, tremenda, con pelo negro, los ojos negros, y muy buena bailarina. Entonces nos hacía clase de movimiento ella. Y una de mis compañeras de movimiento era nada menos que la Rosa Cataldo. ¿Quién es la Rosa Cataldo? La mujer de... ¡Ah! ¡Qué horror! Alguien me ayude en este momento. Se me fue. Se me fue el nombre. Ay, era alguien muy importante. De Acevedo Hernández. De Acevedo Hernández, gran dramaturgo, gran escritor, en fin. Entonces esta señora era bastante viejita ya. Entonces andaba, no tenía shorts ni ninguna de esas cosas con que hacíamos gimnasia todas nosotros. Ella venía con esos calzones largos que usaban las viejas hasta acá. Entonces ahí se ponía la parte de abajo el calzón largo rosado. Y había arriba una blusita que vendría al color, no sé. Y además hacía gimnasia con anteojos. Yo le decía, Rosita, te vas a matar. Vas a quebrar los anteojos en cualquier movimiento falso y resulta que se te va a entrar todos los vidrios en los ojos, hay que quedar ciega. Sácate esos anteojos. Y no se lo sacó. Y no se lo sacó nunca más. Y cuando hicimos las Troyanas, la obra de Eurípides, que fue la obra que yo hice cuando salí del teatro, cuando terminé el tercer año, ella hizo una troyana, pero la hizo con anteojos. ¿Ustedes se imaginan una troyana con anteojos? Raro, ¿no? Ese es el humor, cosas raras. ¿Es un humor? Sorpresas que vienen, miradas que uno da que no se lo había imaginado nadie antes, que sorprenden. El humor lo primero que hace es sorprender, ¿eh? Por eso que es un muy buen ataque. Cuando te sientes incómodo hay que largar al tiro. No el chiste, porque a mí el chiste no me gusta, sino que es el mirar las cosas por otro lado. ¿Por qué se te ocurre? Porque todo está en el hipotálamo, ya se los dije. Pero es un arma de defensa, ¿no? Es un arma de defensa y también un arma de ataque. El humor es un arma, ¿no? Es un arma de defensa, de ataque. Es una arma para defenderse. Mucho. Bueno, y si no, yo no estaría viva. Pues, porque, ¿Por qué? Pues ya sabemos muy bien lo que pasó en Chile desde el año 73 para adelante. Entonces, yo estaría quizás pues nomás morra de no sé dónde. ¿El humor la salvó de algo, de alguna cosa? Yo creo que sí, fíjate, yo creo que el ictus, por ejemplo, que fue una trayectoria mía de 30 años, maravillosa, nos salvó porque nosotros manejábamos eso con programas que fueron muy lindos en la televisión, se llama La Manivela, que nadie se acuerda de eso porque no sé por qué se perdieron todos esos. Grabamos 100 programas y en ese tiempo la tecnología era muy pobre, entonces borraban cintas para poner unas nuevas. Hay que ser bestia, ¿no? Bueno, o no tener ningún respeto por el pasado ni por las cosas que pasaron antes, ¿no? Pero en fin, así fue. El humor es, fíjate que es un arma muy potente, muy potente. Yo cuando me siento mal, cuando llego a pedirle plata a un gerente y me mira con cara de pobre galla y todas esas cosas, siempre digo alguna cosita simpática, divertidita, le cuento un cuento y se baja la tensión. ¿Me podría dar 5 millones para hacer una obra después que le he contado el chiste y la gracia? ¡Ay, cuánto! Oye, esta empresa está quebrada, no tiene un peso. Para la cultura nunca hay un peso, ustedes saben eso. Están todos quebrados. Mentira, son avaros nomás. Pero, por ejemplo, pero también para atacar sirve el humor. Cuando alguien, o sea, uno puede destruir a un enemigo, destruirlo sin Fíjate romperlo. que yo no tengo humor agresivo, excepto con los tontos. Con todo el mundo. Bueno, tú sabes que Lucho Córdoba decía, si los tontos fueran nubes, Chile pasaría nublado. Lucho Córdoba, gran un manejo del humor fantástico.
Yo no tengo humor agresivo, excepto con estos personajes, porque no te entienden y le puedes explicar 200 veces la misma cosa y no te entienden y miran para otro lado. Qué atroz esa gente. Qué atroz. ¿Y había que tener humor para ser comunista y ser abiertamente clase alta? Porque también ha sido difícil, no era un ambiente en que Es que yo milité, porque cuando salí del teatro, de la Escuela de Teatro de la Universidad de Chile, yo me fui a vivir a Concepción. Ahí aceptan mucho más a la gente diferente. Fíjate que era un mundo, bueno, las regiones es un tema para no parar nunca más, pues. ¿Qué es lo que pasa en la vida de una ciudad que no sea la de Santiago, que por supuesto que hace mucho tiempo que dejó de ser ciudad? Esto es un horror nomás. Cuando milité en el Partido Comunista, y fíjate que los comunistas nunca me hicieron cuestión por ser de clase alta, porque yo soy pituca, pues ustedes se han dado cuenta por la manera de hablar. Me encanta ser pituca, me encuentro fantástico, me importa un bledo. Allá la lucha de clase que se llama la cresta, nomás. Y fíjate que lo único que me costó en el Partido Comunista, militaba con todos los auxiliares de la universidad y varias personas más. Lo que me costó era decir camarada. Porque yo decía, ese señor que viene entrando, ¿cómo se llama? Ese camarada que viene entrando, camarada. Me costó bastante. Y eso que yo estaba en ese tiempo haciendo una obra de Miller, El vendedor viajero, que es una obra preciosa, y que estaba teñida del rubio fuerte en la cabeza. Entonces ya la pinta pituca, más el rubio, era como para que me hubieran echado, no sé, para qué canal ahora por ahí cerca. No fue así. Me recibieron con mucho, mucho cariño y yo los amé y los sigo amando hasta ahora. Cuando fui a votar ahora, voté por la Josefa, naturalmente. Y después para los concejales, le pregunté a una amiga que estaba al lado, ¿quién representa el Partido Comunista? Tal persona, voté por ella. Esa es mi adhesión, es una adhesión de muchas cosas, de amor, de descubrimiento, de cariño, de saber que son huevones muchas veces y no importarte porque los quieres tanto. Y así es. Además da pinta, una pituca comunista es cómico, ¿no? No, lo que no es cómico era al revés. Los pobres no comunistas, de derecha, eso no es tan divertido. Sí, los pobres de derecha son un caso. Eso para irse una semana. Entre las cosas que nosotros destacábamos en el jurado es tu facultad para reunir en torno a ti gente rara, gente distinta. Hablábamos del Ictus, de la gente de la Manivela. Hablábamos de José Donoso, de Gonzalo Rojas, que son dos escritores que uno no podría relacionar en nada, más que tú, que eres el eje que relaciona a la poesía de Gonzalo Rojas con las novelas de Donoso, y de esa facultad de inspirar gente en torno a ti que hace cosas para ti o contigo. ¿De dónde nace? ¿Tú lo has analizado, lo has estudiado, lo has visto? No, fíjate, yo creo que es una condición como ser baja, que me encantaría tener 2 metros más de pierna. Es así, yo nací así, nací con una tremenda relación. Mira, yo creo que eso es lo más importante de una actriz. Una actriz es buena cuando siente que la comunicación es el sentido de su vida. Tú te paras frente al público y no puedes parar de comunicarte, de entregarte algo y de recibir lo que el público te entrega. Si es un va y viene que es una maravilla. Entonces yo creo que a mí me gusta la gente, me encanta, me entretengo con todo el mundo. El chofer de taxi para mí es Heródoto. Me interesa lo que piensa, lo que habla, cuántos hijos tiene, qué comen. Me gusta eso. Me gusta mucho, me alimenta mucho. Pero aquí hemos premiado a Badel y... no, a Badel. A Celedón. A Celedón. Estoy peor que... O sea, yo también tengo Alzheimer. Menos mal. Lo mío es sí que Alzheimer, a Celedón y a Rion, que eran parte de Lictus y de la Manivela. Así es. Y uno dice, tú, él, pero esos dos egos gigantescos, administrar esos egos, y hay muchos más ahí,
no es fácil. ¿Cómo se hace? Mira, existe un momento, hay un bolero precioso, existe un momento en la vida, creo que se llama. Bueno, existe un momento que es un momento existencial, que es el momento cuando tú eres persona, eres tú, y de repente se encienden las luces, se abre el telón si es que hay telón, o se sube si es que el telón de sube y baja, y tú entras a otra realidad. Y esa otra realidad es como nacer de nuevo, es muy importante. Estás completamente desprovista. Está el público esperando que tú le entregues y tú esperando que el público se dé por dado. Es un momento tremendo de soledad y un momento tremendo de soledad en la multitud, cosa que es muy rara. Entonces, en este momento, todos somos iguales ahí, ¿eh? Entonces, todos nos miramos, va a empezar la función, recordando Parlamento, mirando los movimientos. Es un momento de un aislamiento muy grande en que te hace ser muy buena persona y te hace querer mucho a los que están a tu lado. Y yo creo que en mí no he notado que ha superado mi relación con mis amigos, con mis compañeros. Hay con algunos que no se puede hablar nunca más porque son idiotas de nacimiento, pero la verdad es que en general hay un amor muy grande. El ego, en ese momento se acaba el ego porque tú no eres nadie. Dejaste de ser quien eres y te metes en el cuerpo de esta señorita que va a decir buenas noches los pastores. Entonces, ese ego tiene sus bajadas y en esas bajadas aparece la amistad. Ustedes además escribían la obra al mismo tiempo, la improvisaban, no solamente era hacer un texto, sino que tenían que inventarlo. Sí, nosotros inventábamos todo. ¿Tuvieron que hacer una bajada de ego bien fuerte o un...? Fíjate que no, porque sabes tú que en ese momento existía una estructura en el ICTO que era una maravilla, una estructura profundamente democrática, en que todos ganábamos lo mismo, en que todos teníamos los mismos derechos y los mismos deberes, por supuesto. Por ejemplo, en el caso de la manivela. La manivela se hacía una vez por semana, los días miércoles iba al aire. Y teníamos que ensayar durante una semana lo que iba a aparecer, que salía de cualquier parte. Pero el director de la manivela era rotativo. O sea que si tú habías estado en el lugar de mando, de exigir, de virar, de ver, de organizar, después era un actor que obedecía y hacía lo que el director sabía. Entonces, es esta dualidad de comportamiento, de que todos teníamos derecho a opinar en cuanto al tema, teníamos derecho a dirigir en cierto momento y teníamos la obligación de actuar. Entonces, eran múltiples actividades en que se iban rotando, como los cabros de todos los araucanos, pues los loncos son rotativos, ¿no? ¿O no? Entonces, de ahí nos vendrá, digo yo, esa idea. Era una tribu mapuche, entonces. Es una tribu mapuche, sí. Qué lindo. Dejemos que el público pregunte un par de cosas y después entregamos el cheque. Chiquillos, pregúnteme cualquier cosa que no sea de sexo, porque eso me da lata. Cuando uno quiere que le pregunten de sexo, cuando uno dice eso. Pregúnteme, pues, ¿hay que llevarle los micrófonos para allá? Ya. La que quiera preguntar, o ahí hay uno. Hay un valiente ahí. Gracias, Buenos días, buenas tardes, ¿a qué hora es? Buenas tardes. Mi pregunta, yo personalmente disfruto mucho el humor, creo que es genial y me gusta mucho el monólogo en el sentido de que en general quien hace humor tiene la capacidad de ver en la sociedad cosas que no siempre notamos y desde ese ángulo intentar hacer una crítica a la sociedad. ¿Hay algún punto en tu vida en que el humor haya tomado esa faceta crítica? Sí, pues yo hice mucho teatro político, claro, cuando estaba en el ICTU. Es decir, casi todo tenía un sentido político, evidentemente, y la preocupación de cómo transformar esa dictadura en una actitud libertaria y democrática fue una preocupación de todos nosotros en cuanto a los temas y todo lo demás. Muchas gracias. Señora Delfina, en primer lugar... No me digáis señora que me hacéis vieja.
Con mucho respeto. En primer lugar, es un gusto conocerla. Yo la vengo a usted más o menos siguiendo desde que usted actuó en Estúpido Cupido, cuando usted hacía de la madre... no me acuerdo cuál era el nombre. Usted hacía de monja. Me acuerdo de eso, sí. Pero fíjese, hubo un rol que a usted me gustó mucho, y fue cuando usted actuó de Mercedes Jorquera en Pampa Ilusión, donde fíjese que usted hacía ahí de un papel antagónico, pero que de repente a uno llegaba y le daban ganas de decir, pucha, la vieja pesada. Perdón, pero decía, pucha, la vieja pesada. Pero usted fíjese que hubo un momento en que igual más de una risa me sacó. Yo, por ejemplo, me acuerdo que había una escena, quizás los que vieron Pampa Ilusión, algunos se pueden acordar, en que en el teatro que había ahí estaban presentando una obra y los actores se empiezan a dar besos entre ellos. Y usted llega y se para, detengan esto, que esta cosa es inmoral, que está pasando aquí. Era moralista la calle esta. Claro. Yo a usted la pregunta que le quiero hacer, ¿cómo logra usted mezclar estos como personajes antagónicos y los logra de alguna manera mezclar con el humor? Que eso es algo que muy pocos artistas logran hacer. Cuando hacen malo, hacen de malo, pero nunca de la forma que lo hace usted. Mira, todos los personajes significan un desafío que tú no sabes para dónde va ni de dónde viene. En general, el humor aparece porque está un poco en mí. En mí, como les digo yo, porque de repente uno tiene una mirada, una forma de entender las cosas que es completamente a destiempo con lo que está ocurriendo. Hay un contrarritmo. Y no he diferenciado mucho, a pesar de que la comedia es mucho más difícil que hacer que la tragedia. No he tenido problemas con eso yo, no. Y además porque todo el mundo tiene humor, pues. Hasta Pinochet creo yo que se ha reído. Muchas gracias. Sí. Hola, buenas tardes. ¿Dónde está aquí. Ya te vi. Mi pregunta va por el lado también político. ¿Cree que hay una diferencia con respecto a la política de antes? Porque ahora, bueno, una película de Kramer, por ejemplo, donde se hacen muchas bromas sobre el presidente, por ejemplo. ¿Cree que ahora ya la gente tiene más atrevimiento a burlarse más de las autoridades que antes, por ejemplo? ¿Por qué hay como un switch que ahora uno se puede reír más del presidente, creo yo, más que antes? Yo creo, fíjate, que en Chile siempre ha existido eso. Hay una famosísima revista que se llama El Taupase, que, bueno, ustedes, si decían que estaban vivos sus abuelos, ustedes no saben nada de eso. Bueno, era una revista que era justamente de crítica con humor a todo el staff gubernamental. Yo creo que es bastante potente en el chileno esa tendencia a reírse de alguien para que ese alguien no lo agreda. Es un modo de conseguir también un poquito de libertad. Es un modo de conseguir un poco de respeto. Porque este gallo es bueno para la talla, entonces si lo trato mal, me va a tratar mal a mí. Yo creo que el humor es una cosa chilena muy de adentro. Ahora, el humor, no los chistes. El chiste, ahí me carga el chiste. La televisión está llena de chistes, de chistosos. Oh, me enferman. Me enferman. Mira tú. Acá, señorita Delfina. Buenas tardes, señorita. Amor, Mayrán. ¿A dónde estáis, cabrón? Acá. Ya No, que yo quería hacerle una pregunta más anecdótica, que puede que tenga respuesta, no sé. Pero en algún momento de su profesión como actriz, ¿le ha pasado cuando, no sé, va a hacer una obra de teatro quedar en blanco, cuando se baja el telón, o sea, cuando sube el telón y ve que se le olvidó todo lo que tenía en la mente y no tiene nada que hacer? Tú sabes que pasa eso, pasa y es bien irremediable y una situación bastante difícil de manejar. Pasa, bueno, porque uno está muy cansado. A mí en general me pasa eso todo el tiempo. Yo me olvido de lo que estoy hablando y hablo de otra cosa después. Pero siempre tengo algo que decir. Gracias a la manivela y al humor inventado, el humor de los actores, me he podido salvar de muchas, pero me acuerdo una escena con Roberto Parada que tenía que entrar, estaba Roberto y yo. Ustedes saben quién es Roberto Parada, ¿no es cierto?
Roberto Parada, gran actor chileno. ¿No saben quién es él? Bueno, Roberto Parada estaba conmigo. Era un caballero enorme, muy ostentoso, que tenía una dicción perfecta y era muy interesante verlo trabajar porque era ampuloso. Entonces, dicen, oye, me estoy halagando yo todo el tiempo, no termino nunca. Dicen que en una obra que se llama Las Brujas de Salem, de Tennessee, no de Tennessee Williams, bueno, de Arthur Miller. De Arthur Miller tenía que decir, porque es una bruja, la bruja de Salem. Entonces él tenía que decir como capitán o como no sé qué, tenía que decir trata de volar. Esto el segundo día era tarata de volar. El tercer día es tarata de volar. Y al final era taaraata. Era como ponerle un volumen alto a su voz. Bueno, eso es una de las características de él. Que se le oía hasta el último palco del municipal, sin micrófono. Entonces estaba haciendo una escena con él que no me acuerdo qué era, y tenía que entrar un tercer personaje. Miré para donde tenía que entrar, ni señas. Miré para el otro lado, ni señas. Me quedé mirando el público, pues se venía de ahí. El personaje tenía que salir de dentro de la casa donde estaba. Entonces miro a Roberto y Roberto me dice, hasta luego. Y se mandó cambiar y me dejó sola en el escenario, sin tener nada que hacer. Así que imagínense ustedes lo que es el blanco. ¿Puedo preguntar algo antes? ¿Puedo preguntar algo antes? Yo, acá. Sí. Acá. ¿Sí? Ahí sí. Buenas tardes, el primero. Mi pregunta es, como usted nos contó en sus comienzos en el teatro, ¿cuál fue el tránsito del teatro a la televisión? Porque el teatro siempre es como un público más minoritario, de cierta manera más focalizado. Acá. Y la televisión llega, sobre todo en Televisión Nacional, que es una red de todo el país, incluso internacional. ¿Cómo fue ese tránsito de actriz de teatro a actriz de televisión? Mira, bien difícil, ¿eh? Sobre todo por un problema tremendo que es la ética. ¿Eh? Cuando tú comienzas a sentir el arte como un producto, luego hay que valorarlo en términos de cuánto cuesta el minuto de pensamiento, cuánto cuesta el minuto de imaginación. No hay encuesta posible para entenderlo, ¿no? Entonces, la televisión nacional es una empresa, y las otras también. Es una empresa. Entonces, están preocupados del precio del producto antes que nada. Entonces, imagínate en el teatro donde yo pasé años sin ganar un peso. Uno trabajaba porque encontraba que eso que tenía que decir en esa obra era absolutamente fundamental para que subsistiera el universo. Era tal el compromiso que uno tenía. Ese problema del compromiso, ¿eh? El problema de la nobleza. La nobleza que existió durante todos los años que yo hice teatro con los mejores actores de Chile. Hay una nobleza en la entrega, una nobleza en los temas que se tocan. La televisión eso no existe nomás, porque es una empresa y tiene que producir a menor costo de lo que para poder ganar. Desde esa ética, desde esa manera de pensar, se hacen los programas. Excepto, como siempre, hay excepciones. Ya. Oye, ¿dónde me voy a sentar allá? Ya. Rafita, ¿quién es Chehuel? Tú te reíste harto. Yo soy un alumno y yo no tengo nada que ver con esto. ¿Eh?
Oye, felicitaciones, que genial lo encontré. Oye, pero los recuerdos en este momento me tienen media tembleque. Tan joven que era uno, por Dios. ¡Qué lata! ¡Ay, Pedro Aguirre Cerda, gran presidente de Chile! Gran presidente. En el momento solemne de la entrega, me gustaría tener esos cheques grandes, esos que son gigantes, pero eso me lo mandan a la casa a mí cuando me pagan el sueldo. Así que tengo uno chiquitito nomás. ¿Saben lo que me pasa a mí, niñito? Que esta extraña cosa, porque este premio ha sido de un éxito, de una... no ha habido canal de televisión, no ha habido radio, no ha habido personas que escriben la televisión a propósito de la entretención y la cultura. El otro día tuve 7 entrevistas y al día siguiente 5. Y he ido a no sé cuántos programas de televisión. Esto por este premio. Así que, Rafita, pon tus barbas en remojo. Que esto, la verdad, que comienza a ser algo muy importante y muy codiciado. O sea que imagínense cómo me siento de haberlo recibido. Ahora viene el cóctel generoso, amable, generoso, patriótico, como diría nuestro presidente, y será para la próxima ocasión.